Listo. Ya estamos grabando. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Cindy Dayana Bravo Brand, estudiante de la licenciatura de Ciencias Sociales del 9º semestre. El día de hoy me encuentro con Juan Carlos Cadavid, director de la institución educativa Gimnasio La Salada del municipio de Segovia. En este encuentro hablaremos un poco de la globalización y de sus implicaciones. Inicialmente voy a empezar con esta pequeña reflexión. En las últimas décadas, la humanidad ha venido teniendo cambios profundos en prácticamente todos los ámbitos de su quehacer. Las nuevas formas de relación entre las personas, las instituciones y los países han creado un escenario de interacción de alcance planetario. Vivimos hoy en un mundo globalizado, donde muchos acontecimientos afectan la vida de gran parte de la humanidad. Hoy defino la globalización como un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre distintos países del mundo. Y quisiera preguntarle a Juan Carlos, ¿tú cómo defines la globalización? Bueno, Cindy, como tú lo dijiste, la globalización es una integración que están buscando los diferentes países y los diferentes estamentos del poder a nivel mundial. Es una integración entre la cultura, la tecnología, la economía y que tienen un fin común. ¿Cuál es el fin? Se puede ver desde el punto de vista demográfico, eh, como el control de alguna forma de la población, pero también se puede ver desde el punto de vista de tratar de que no hayan países que tengan diferentes posiciones y que tengan diferentes poderes, sino que simplemente haya un solo estamento. Y como te lo mencioné, esto puede incluir la integración y la unión de países a nivel económico, a nivel demográfico, a nivel de políticas. Y todo esto se ha venido, digamos, planteando desde hace mucho tiempo. Solamente que han habido ciertos casos a nivel mundial que han de alguna forma alimentado esta política. Esta política eh, precisamente surgió en el año 1950, estamos hablando de la Guerra Fría como tal. Y en la Guerra Fría vemos dos superpotencias también que estaban, digamos, disputándose en el control y el mandato mundial. En ese caso eran, digamos, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y la Unión Soviética tenía ciertas políticas en cuanto a algunos países del este de Europa, y ellos definitivamente se fueron por políticas como el aumento salarial, la educación, y que todo esto, digamos, fuera algo muy del pueblo, entre comillas. Y está la otra parte, la parte neoliberal. Estamos hablando ya de Estados Unidos, y ellos qué planteaban y qué fue lo que le plantearon para el mundo. Vamos a tener unas políticas neoliberales. Y cuando hablamos de neoliberalismo, estamos hablando precisamente de la libertad económica y la libertad comercial. Eso básicamente es lo que trata la política neoliberal. Entonces, eso dio paso a muchas otras cosas, y ya debemos remitirnos a la depresión que tuvo en Estados Unidos, por ejemplo, entre 1973 y 1976 aproximadamente. Y estamos hablando de los precios del petróleo, que eso causó un colapso mundial, exactamente con la OPEP, la Organización de Países Petroleros, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Entonces ellos hasta ese momento tenían y defendían, digamos, muchas cosas que, digamos que esa fue la época de oro de los Estados Unidos. Entraron a los 80s, y de los 80s hasta estamos hablando por ahí hasta el 95, 98 fue la época de
de oro de los Estados Unidos, donde hubo una prosperidad, pues, de que todas las personas se fueron por ese modelo económico y las personas conseguían dinero con ese modelo económico. Y de alguna forma no el este de Europa, sino Europa Central también adoptaron ese modelo económico. Lógicamente ahí surgieron, digamos, el marco europeo, ¿cierto? Estamos hablando del cambio de la moneda, ya, digamos, se dieron los primeros pinos en la integración como tal, ya que ya no había una diferente moneda en Europa, sino que ya se planteó el euro. Estados Unidos, lógicamente, como tenían una fuerte integración comercial con ellos no se opusieron, pero digamos que países como Inglaterra no quisieron ser parte del euro, pero sí se mantuvieron, digamos, muy neutrales, pero quisieron ser parte de la Comunidad Europea. Y Estados Unidos, lógicamente, por la fuerza que tenían estas monedas, todavía mantenían, digamos, esta integración económica. Ya en estos momentos ya se están planteando otras políticas y vemos, por ejemplo, el discurso que tuvo en el 2016 Klaus Schwab. Klaus Schwab fue el que dirigió el Foro Económico Mundial. En 2016, como te digo, él ya estaba hablando precisamente de la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial también trata de precisamente esta integración, pero lógicamente basándonos en la tecnología, en la robótica, en todo un mundo interrelacionado y que precisamente este mundo iba a permitir, según ellos, la, precisamente el proceso de esta globalización. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando solamente de Estados Unidos, ya no estamos hablando de que es Europa, ya estamos hablando de que es que el mundo de alguna forma proclamó, hombre, no nos está funcionando, digamos, este modelo tampoco funcionó, entonces vamos a funcionar todo. Lo que no sabemos, y ya esa, digamos, la segunda parte que ya sí te la quiero expresar, es, digamos, de las famosas teorías conspirativas. Y ya estamos hablando de qué dicen estas teorías conspirativas. Vamos a reducir la población mundial. Esa es una de las cosas que dicen las teorías conspirativas. Reducir la población mundial. Integrar una sola moneda. Y ya yéndonos más allá es integrar un solo gobierno mundial. Esas son, digamos, la parte que es, digamos, para discutir y que ya es, digamos, ya es una parte, como te lo digo, las famosas teorías conspirativas, pero que vemos que cada vez ya no es tanta conspiración, sino que ya en realidad se están plasmando entre los gobiernos y entre los discursos de las políticas internacionales, precisamente eso, unir todos los países. Inclusive se hablaba, inclusive hasta de un solo idioma. Entonces, ¿hasta dónde va esto? Ya nos estamos dando cuenta con todo esto que está sucediendo, eh, realmente los alcances de lo que va a suceder o de lo que está sucediendo. Muy bien, Juan. Quisiera saber cuáles crees tú que son esos rangos discursivos de de la globalización. Bueno, el primer rango discursivo yo creo que está basado en la tecnología, pero ya no una tecnología para el uso del hombre, sino más bien como el hombre dispuesto a la tecnología como tal. Eh, ya estamos hablando de, por ejemplo, países como Suecia y parte de Noruega. Ya estamos hablando de que, estamos hablando de otros países, perdón, por ejemplo, como Israel, ya están hablando de suprimir el dinero físico y que simplemente las personas tengan un chip y ya vemos muchas empresas en Suecia, en Estados Unidos, en Noruega, donde colocan un chip y ya con ese chip tienen acceso a sus salarios, tienen acceso a pagar cualquier cosa, ya no está utilizando ni siquiera la tarjeta de crédito ni la tarjeta de débito, sino simplemente pasar con este chip, digamos, todo lo que tiene que ver con mi persona laboral o como ciudadano. Lo otro que yo veo es que es una integración, el discurso es la integración definitiva de que tenemos que de alguna forma tener el control de todo a través, precisamente como te lo digo, a través de la tecnología
Ya estamos hablando de países que ya quieren implementar, digamos, la velocidad 5G en Internet. Ya estamos hablando de que hay tecnologías cuánticas. La pregunta es por qué el hombre está, digamos, yendo por este camino. ¿Por qué queremos más acceso a Internet? ¿Por qué queremos más velocidad? ¿Por qué queremos más tecnología? ¿Por qué queremos que el ser humano esté más tecnificado todos los días, incluso hasta en su cuerpo? Estamos hablando de un chip que se inserta inclusive en el cuerpo humano. Ahora que mencionas este tema tan importante como lo es la tecnología, ¿cómo ves a nuestro país Colombia con respecto a la tecnología, teniendo en cuenta la situación que estamos pasando ahorita con la pandemia del COVID-19? Colombia es un país que en ciertos aspectos está todavía atrasado. ¿En qué aspectos específicamente? Estamos hablando de personas y de un sistema educativo que no ha promovido mucho el uso de las tecnologías. Estamos hablando de que Colombia todavía tiene ciertas áreas donde tú lo sabes muy bien, donde por ejemplo los docentes no tienen manejo de la tecnología, pero tampoco hay acceso a la tecnología como tal. Estamos hablando de unas áreas que definitivamente Colombia en este momento, debido a todo lo que pasa, o sea, digamos entre comillas, despertó, despertó y dice, hombre, ¿dónde nos estamos quedando nosotros? ¿O manejamos tecnologías o nos quedamos con lo tradicional? O sea, hay, digamos, dos preguntas que, digamos, que cada persona la puede responder. Yo he escuchado, por ejemplo, a nivel educativo, de docentes del sector público también, algunos, no digo todos, porque hay algunos también que les encanta este tema tecnológico y la tecnificación de la educación, pero simplemente ellos deciden, no, yo no voy a lidiar con esto, yo simplemente voy a retirarme de la institución y piden una especie de licencia no remunerada, ahorita que hay un montón de nombres que les han colocado los contratos. Entonces, simplemente ellos dicen, no, ellos no van a lidiar con esto y simplemente van a esperar a que todo esto pase, cuando sabemos que en realidad esto es muy poco probable que vaya a quedar igual. O sea, ya las cosas no van a ser muy iguales. O sea, ya nuestro sistema educativo tiene que cambiar, ya nuestra forma de ver la educación inclusive tiene que cambiar. Y no Las es porque estrategias. las estrategias, tenemos que buscar otros caminos, otras fuentes, definitivamente para de alguna forma llegar a los muchachos, que digamos que al fin y al cabo es lo que más nos interesa. Sí, Juan, ¿y cuáles crees tú que han sido las implicaciones que esto ha traído a nivel económico? A nivel económico, pues vemos, en el caso de Colombia, yo diría que casi que a nivel mundial, estamos hablando de una reestructuración que definitivamente se tiene que dar. O sea, esta reestructuración es una reestructuración que se tiene que dar a nivel económico, a nivel laboral. Estamos hablando de que ya las personas ya no necesariamente tienen que ir a un lugar a laborar. O sea, ya pueden laborar, digamos, desde sus casas, ya no es necesario el desplazamiento. ¿Qué puede traer eso? Hombre, como empresa, si yo digo, hombre, yo le estaba pagando un subsidio de transporte a esta persona, pero ya no está llegando aquí, entonces simplemente el subsidio de transporte simplemente se reprime. Pues puede ser algo, o sea, no estoy diciendo que eso haya pasado, y yo no me he enterado de que eso haya sucedido todavía en alguna empresa, pero pienso yo que eso puede suceder. Lo otro es, digamos, relacionado con la moneda como tal. Estamos hablando de una moneda que definitivamente la moneda colombiana frente al dólar está perdiendo mucha fuerza frente al euro. Puedo ver, digamos, yo diría que con todo esto es muy posible que de pronto Latinoamérica definitivamente vaya a tomar una postura frente al dólar y frente al euro, como lo tomaron Rusia y China. Definitivamente ya no vamos a utilizar el dólar, sino que simplemente podemos integrar nuestra propia moneda. Es muy factible que eso suceda.
Y en caso tal de que eso suceda, digamos que ya estamos hablando de una Latinoamérica unida, puede empezar a suceder también lo mismo, por ejemplo, en continentes como el África. ¿Por qué no? Se puede hablar de una integración de África. Se puede hablar, digamos, en Asia, como tal, digamos, en estos momentos, países como la China, que están liderando, digamos, este sistema económico asiático. También se puede dar eso, porque inclusive hasta la China y Rusia, yo no sé si tú sabías que inclusive ellos tienen una tarjeta para hacer transacciones en sus propias monedas. Mm. Entonces sacaron al dólar de todas estas transacciones. Entonces todo esto está, digamos, mirando todas otras formas. Ya se está hablando, digamos, de las monedas virtuales. Estamos hablando de una moneda virtual que ya tomó mucha fuerza, que es el Bitcoin. Hay otra moneda que se llama el Ethereum y son totalmente monedas virtuales y no son monedas físicas, simplemente son monedas que son transaccionales y que a nivel económico inclusive sobrepasan muchísimo el dólar y sobrepasan el euro. Entonces, todo esto nos está llegando a replantear muchas cosas y puede que los gobiernos, es muy posible, y eso es lo que yo percibo por todo lo que de alguna forma analizo, que puede suceder y muy pronto, más pronto de lo que inclusive nosotros podemos llegar a pensar. Bueno, y a nivel demográfico, ¿qué implicaciones ha traído? Bueno, a nivel demográfico, eh, yo creería que hay muchas cosas que no diría ni afirmaría, pero tampoco lo negaría, que digamos que están impulsando la reducción a nivel demográfico precisamente porque si yo tengo un puñado, lo puedo controlar más fácil que dos puñados. Si yo, digamos, tengo el control sobre 500 millones de personas, me es mucho más fácil controlar 500 millones que 300.000 millones de personas en el mundo. Pues entonces, si yo digo, si yo pienso, digamos, en un control total, definitivamente me tengo que ir por el control de la población y definitivamente reducir esta población. Yéndonos un poquito por las famosas teorías conspirativas, se dice que, por ejemplo, todo esto que estamos viviendo fue una quimera. Una quimera es una célula o es un virus que fue creado. Entonces, algunos afirman que todo esto que estamos viviendo fue creado y que lo que está buscando es la reducción de la población mundial, como tal vez como un primer experimento. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después de esto? Entonces yo pensaría que es, digamos, que todo esto está orientado a la reducción de la población y ya no hablemos, digamos, de una enfermedad, sino que hablemos de una guerra. Las guerras que ya pueden ir a otro plano, ya no es la guerra económica, sino, digamos, una guerra ya como tal. Y mira que, por ejemplo, Albert Einstein lo decía. Albert Einstein decía, si hay una tercera guerra mundial, la cuarta va a ser con palos y piedras. Porque en estos momentos el hombre tiene una tecnología y tiene unas cosas que creo que tal vez nosotros ni siquiera las conocemos para hacer daño como tal y simplemente ¿con qué? ¿Con qué fin? Tener el poder. Ese ha sido, digamos, el objetivo de todo esto, tener el poder y controlar el poder. Sí. Juan, ¿de qué manera crees tú que la globalización puede ampliar esa brecha entre los países ricos y pobres? Yo creo que la globalización puede ampliar esa brecha en el sentido del poder. O sea, y ya no es, digamos, en el poder económico como tal, o parte sí, pero también, digamos, bajo políticas que definitivamente se centralicen. Y si yo, digamos, como si yo tengo un gobierno centralizado mundial y ellos son los que me dictan a mí qué es lo que tengo que hacer yo en mi país a nivel económico, a nivel educativo, a nivel laboral, lógicamente, si yo quiero hacer parte de ese gobierno, yo tengo que cumplir lo que ellos me dicen. Si ellos llegan y dicen, listo, entonces todas las personas van a tener un salario de tanto dinero y resulta que no es una moneda física,
ya estamos hablando de números digamos, tecnológicos. Simplemente yo puedo, de alguna forma, decir, vea, estas personas se van a ganar esto, y ya no va a haber dinero físico. Ya no va a haber dinero físico, sino que simplemente son dineros virtuales que me van a permitir a mí eh, decidir si esta persona se va a ganar mucho más o si definitivamente va a pertenecer a la clase alta o a la clase media o a la clase baja, o simplemente puedo mejorar su vida si yo quisiera, si digamos, si yo tuviera el control de los salarios a nivel mundial y yo determino, hombre, no es que esta persona se va a ganar tanto dinero y ese dinero a nivel de ese país, digamos, me permita a mí tener más acceso a bienes materiales, entonces podríamos estar hablando de una super compra o saldrían los super compradores porque simplemente tienen acceso a todo. Lógicamente, o sea, no podemos darle todo a todos, pero sí puede haber, digamos, un poco más de acceso a muchas cosas. Bueno, Juan, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué puede hacer un país o cuáles son esos alcances en un contexto ¿En un contexto qué? globalizado? ¿Qué puede hacer un país con sus alcances en un contexto globalizado? Yo creo que los países tienen dos opciones. La primera opción es definitivamente, puede ser cerrarse y simplemente no adoptar las políticas internacionales y simplemente vivir desde su agro, vivir, digamos, de alguna forma como una isla totalmente aislada y simplemente no decir que no adoptar las políticas internacionales de una globalización o de un gobierno mundial. Esa puede ser una opción. Pero ¿qué podría causar eso, digamos, en un país? Definitivamente que lo aíslen. Y eso es, digamos, lo que ha pasado con Venezuela. A Venezuela lo aislaron totalmente. Y a pesar de que tiene petróleo y que tienen oro y que tienen inclusive hasta diamantes, eh, no han podido, digamos, de alguna forma salir de ahí porque simplemente está aislado. Allá tenemos un ejemplo muy claro, que es, digamos, Venezuela. Y si, digamos, ese país, un país adopta esa política, definitivamente se va a ver aislado y lógicamente va a empezar a tener problemas. Lo otro es definitivamente adoptar las políticas internacionales de un banco mundial, de un banco interamericano, en el caso de Latinoamérica, adoptar, digamos, las políticas de educación y definitivamente de alguna forma estar regidos por esas políticas internacionales y eso digamos que puede ser otra opción. Simplemente buscar, estoy aliado, pero también estoy, digamos, aplicando lo que pueda ser, digamos, más beneficioso para la población. Muy bien, Juan. Quiero culminar con las siguientes palabras. Es indudable que la globalización está en una fuerte expansión y que en sus consecuencias en países en desarrollo llevan a situaciones muy desbalanceadas. Por un lado, las personas reciben muchos beneficios y por otro lado, muchos viven en condiciones muy desfavorables. Es evidente que los mayores promotores de la globalización son los grupos capitalistas y financieros internacionales que han generado las condiciones para contar un mercado de alcance mundial. Quiero que me des tus últimas palabras como de conclusión a este tema de la globalización. Bueno, yo pensaría que estamos en unos tiempos, como decía un gran economista, unos tiempos raros y que estos tiempos raros están liderando y están llevando a la humanidad a a ciertos círculos. Y estos círculos tienen que ver precisamente con la brecha entre ricos, pobres, con el control de los recursos naturales. Y
está, digamos, en nuestros gobernantes decidir si definitivamente vamos a pasar a ser regidos, si regimos, o si vamos a pasar a ser regidos, aunque digamos no lo digamos tan abiertamente. Yo creería que todo tiene que resumirse digamos, en tratar de encontrar un balance entre lo que nos están pidiendo, digamos, esta globalización y lo que definitivamente es mejor para nuestro país. Si las personas, digamos, definitivamente se van por el modelo neoliberal, estamos hablando de eh, una total rendición, entre comillas, a las políticas internacionales, que no todas son malas, pero tampoco todas son buenas. Entonces debemos replantearnos si queremos ir por ese camino, queremos ver qué es lo que realmente es bueno para la población, en este caso, digamos, Colombia, o definitivamente queremos lo mejor para ellos a través, digamos, de sacrificar nuestra propia población y nuestro propio bienestar. Nuestro propio bienestar, lógicamente, depende de lo que Colombia produzca y de las políticas que Colombia nos pida. Por ejemplo, como educadores, ya sabemos que no solamente una licenciatura es suficiente, ya nos están pidiendo maestrías, ya nos están pidiendo especializaciones, un PhD o un PH, ya nos están pidiendo esto a nivel educativo, nos están pidiendo que debemos hablar por lo menos una lengua extranjera, en este caso inglés, o inclusive dos, si es posible, pero también tenemos que ver si realmente esto como colombiano, como ser humano, me va a beneficiar y yo voy a encontrar un beneficio al tener todo esto, o definitivamente me quedo con ciertas cosas y el gobierno dice, no, es que igual si tienes esto o no lo tienes, estamos a pagar igual. Entonces, mira que es, digamos, un cambio de mentalidad que nos está llevando todos los días, y en especial en estos momentos, a replantear demasiadas cosas. Yo diría que inclusive hasta a nivel familiar. O sea, tú sabes que ya en estos momentos, a nivel familiar, digamos, bueno, hay algunas personas que lo ven a nivel positivo, están con sus familias, ya no están, digamos, yendo aquí, yendo allá, sino que simplemente están desde sus casas y hay, digamos, pero otras personas también lo ven, digamos, de alguna forma negativa. Es lo mismo que está pasando con la política internacional, o nos quedamos encerrados o definitivamente nos abrimos. Pues es, digamos, como en conclusión lo que te puedo decir de todo esto de la globalización. Bueno, Juan, te quiero agradecer por este espacio, por cada una de tus apreciaciones y que tengas una feliz tarde.